Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles en esta hermosa mañana. Qué bueno que está con nosotros ya conectados. Le invito a que por favor abra su Biblia en el Salmo 56 para dar inicio a este hermoso servicio. Vamos a leer Salmo 56. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, ¿verdad? Y así disfrutar de lo que Dios tiene preparados para nosotros. Leemos entonces Salmo 56. Dice de la siguiente manera: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Vamos a orar, hermanos. Por favor, incline su rostro ahí donde usted se encuentra para poder dar inicio a este servicio. Señor Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos permites de poder estar acá, Señor, presente delante de ti. Mira a cada hermano que en este momento se encuentra en su hogar, Señor, ya dispuesto con su corazón para poder unirse a la alabanza, Señor, a la adoración, para escuchar tu palabra en este servicio. Mira, Señor, la necesidad de cada uno de ellos, Señor, y que en este día, Señor, todo lo que podamos recibir en este servicio pueda ser de gran bendición. Gracias por la vida que nos das, por la salud. Gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Como dijo Josué, hasta aquí tú nos has ayudado y nos seguirás ayudando. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, gracias por seguir conectados. Vamos a continuar entonces con nuestro servicio. Únase por favor para la alabanza, ¿verdad? Nuestro grupo ya está listo para poder tocar y poder adorar a nuestro Dios. Gloria,
el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Su amor amaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro. Por lo que hiciste allí. Perfecto es tu amor, amaste mi lugar, cargaste tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro. Por lo que hiciste en mí. Caminaré por el fuego Gracias, Señor. y por la oscuridad. Te adoramos. Sí, Señor. Caminaré por las aguas, no me vencerá. Y no me Caminaré por las pruebas, el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerá. y no me vencerá. Dios es fiel, Señor, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Siempre para siempre. firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Siempre Tú estarás con nosotros. Gracias, Señor. pues solo Dios en el trono está. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Padre. Caminaré Te por adoramos. Señor, en tu victoria andaré. Caminaré con tus
eres. Sí, Señor. Gracias. Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros en este domingo donde apartamos tiempo para adorar a Dios y para estar en presencia del Altísimo. Qué bueno que estamos juntos en esta mañana por este medio, sabiendo que Dios está en su hogar, está en su casa, está aquí con nosotros y está con todos nosotros. Y damos gloria a Dios por ello. Quiero invitarle en esta mañana para que meditemos en la palabra por unos momentos. Y quiero invitarles a Mateo capítulo 10, versículos 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. Vamos a usar este verso como la base de nuestra meditación en esta mañana. Y quiero empezar con una pregunta antes de leer el verso. Quiero que empecemos con la pregunta: ¿cómo podemos usar el temor como una arma espiritual? Yo creo que estos tiempos, por lo que está pasando, ¿verdad? Varios sentimos temor, sentimos miedo y necesitamos tratarlo, necesitamos enfrentarlo. No sacarle vuelta, no tenerle miedo al miedo, sino enfrentarlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque yo creo que Dios nos da la respuesta. Dios nos da palabra que necesitamos para enfrentarlo. Y que eso sea la pregunta que dirija nuestra reflexión en esta mañana. Mateo capítulo 10, versículo 28. Jesús hablando a sus discípulos dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo leo una vez más. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, en esta mañana, este pasaje me llama la atención porque como que me está diciendo, como que estoy entendiendo que podemos escoger. Tenemos una opción de poder escoger a quién vamos a temer. No sé si lo había pensado de esa manera, pero así lo presenta Jesús. Dice, no temas esto, más bien teme a esto. Como que nos está diciendo, tú puedes escoger a qué es lo que vas a temer o a quién vas a temer. Y para nosotros en este tiempo que estamos pasando por esta situación, es muy oportuno poder pensar de esta manera. Y es muy preciso para nosotros poder tomarlo y decir, bueno, si Dios me está diciendo a quién debo temer, es porque Dios tiene algo para mostrarme, algo para enseñarme. Dios quiere mostrarme que el temor yo lo puedo usar como una arma para ayudarme en este tiempo, en esta situación la que estoy viviendo. Sabemos que cuando nosotros estamos enfrentando amenazas, enfrentando ataques, enfrentando situaciones difíciles, así como Jesús le dijo a sus discípulos que los mandaba afuera, los mandaba para predicar el evangelio, les dice, les anticipa, van a ser perseguidos. Mas no teman de aquella gente que les puede hacer daño. No teman a aquellos que matan el cuerpo. No teman a aquellos que los van a encarcelar, aprisionar, los van a bofetear, les van a escupir, les van a maltratar. No teman de ellos, les dice Jesús. Ellos no son a quien ustedes deben temer. Y como que para nosotros hoy en día, nosotros podemos entender que Dios también nos dice lo mismo. Lo hemos escuchado. Yo estoy seguro que usted lo ha escuchado varias veces. No temas al virus, no temas al COVID-19, no temas a esa situación, ¿verdad? Y fácil escucharlo y decir, no quiero temer, pero algo está pasando dentro de mí. Bueno, como que Jesús nos da una opción y nos dice, tú puedes escoger a qué vas a temer. ¿Y cómo es que nos ayuda esto para poder entender y enfrentarlo y usarlo para estos días, para este tiempo? El miedo, el temor que viene por una emoción, como una respuesta emocional, hace un efecto en mi vida, hace un efecto en mí, en mi espíritu, en mi mente, en mi cuerpo. Cuando yo tengo el miedo como una respuesta emocional a una situación, eso me paraliza, eso me enferma, eso me hace evitar cosas que me gusta hacer. Cosas que yo hago normalmente, regularmente las evito por el miedo. Nos hace encerrarnos, nos encerramos en nuestras propias cuevas porque queremos protegernos. Nos forza a meternos en un sentido de cerrarnos no solamente mentalmente, sino también físicamente. Y decimos, quiero evitar toda clase de riesgo. No quiero arriesgarme para nada. Me encierro. Eso es lo que provoca el miedo. El miedo basado en una emoción. Nosotros hemos visto, yo sé que usted lo ha visto,
cuando el miedo basado en una emoción, como una respuesta emotiva, empieza a hacerse excesivo dentro de nuestras vidas, eso nos lleva a un pánico. Es interesante, porque nosotros vimos a personas que estaban en pánico. Cuando empezaron a salir la noticia que íbamos a hacer, que cada quien se iba a entrar en una cuarentena en sus casas, entró el pánico. Y la gente salió a querer comprar papel higiénico. Tanto papel higiénico se lo compraron, porque estaban respondiendo de una emoción de miedo. Se había vuelto pánico y era la manera que respondieron. ¿Cómo nosotros podemos entonces tomar ese miedo, tomar ese temor y usarlo de una manera diferente? Cuando nosotros miramos que el temor emocional, cuando mi respuesta por una emoción, respuesta emotiva, lo que causa en mí es un parálisis, lo que causa en mí es encerrarme, lo que causa en mí es cautela, donde yo quiero estar cuidadoso de todas las cosas. Eso es lo que causa un miedo, un temor informado por nuestra respuesta emotiva. Pero podemos responder con temor espiritual. Podemos responder con nuestro espíritu. Y si nosotros respondemos espiritualmente al temor, hay otra manera de ver el temor. Hay otra manera de usar el temor. Y como nos dice Jesús aquí, no temas a esto, más bien teme a esto. Y lo que nos está diciendo que a quien debemos temer es aquel que puede matar el alma, que puede mandarnos al infierno. O sea, nos está diciendo a quien debes temer es a Dios. No debes temer a las cosas que te pueden hacer daño en tu cuerpo físico. No debes temer a estas personas que están queriendo atacarte o hacerte a amenazarte de alguna manera. No debes temer al virus, debes temer a Dios. Nos está diciendo que nosotros tenemos la habilidad de poder escoger. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo podemos nosotros ver este temor espiritual y no un temor emocional? Es interesante porque nosotros vemos que Dios usa el miedo para enseñarnos algo. Mire, si usted recuerda, en Éxodo capítulo 20, Dios está dando los 10 mandamientos al pueblo de Israel. El pueblo que había estado esclavizado salió de Egipto, llegó al monte Sinaí. Ahí Dios quiere darle los 10 mandamientos al pueblo. Pero si usted lee el capítulo 20 de Éxodo, se da cuenta que mientras Dios está hablando, el pueblo está observando que hay relámpagos, hay truenos, hay ruido, hay sonido, hay cosas, hay nube espesa y oscuridad. Y todo esto provoca temor, provoca miedo en el pueblo. Y el pueblo le dice a Moisés, habla tú con Dios porque nosotros tenemos miedo. No queremos acercarnos, seguramente vamos a morir si nos acercamos ahí. Habla tú con Dios. Y Moisés les dice esto, manera muy interesante. Moisés le responde al pueblo, le dice, no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Note lo que dice Moisés, les dice, no temáis, o sea, no tengan miedo, pero Dios ha venido para poner el temor de Dios en el pueblo. ¿Cómo es eso entonces? Que Moisés le dice que no tengan miedo, pero que después dice, pero que Dios vino para poner el temor de Dios en ellos, para que no pequen. Como que Dios está diciendo, ahora yo quiero que vean la diferencia entre un miedo que es basado en la emoción. Y yo quiero que vean la diferencia entre eso y el temor espiritual que está basado en algo que Dios está dando. Algo que Dios está poniendo en nuestras vidas. Algo que Dios ha preparado para nosotros como una arma que podemos usar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, veamos. Veamos en la Biblia cómo nos habla acerca del temor de Dios. Primero, quiero que veamos en Hebreos, cuando está dando el repaso, el autor de Hebreos acerca de la fe, cómo nosotros tenemos que tener fe. El autor en el capítulo 11, versículo 7, habla de Noé y dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca. Y la conexión que está haciendo el autor está diciendo, por fe Noé está haciendo esto, pero también lo está haciendo con temor.
Y luego continúa y dice, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sus acciones, la manera que Noé empezó a hacer las cosas, a responder en obediencia a lo que Dios le había pedido, lo hizo no solamente con fe, sino con temor. Es la acción que él tomó. Vemos también a Abraham, que en el momento cuando Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, y ve y ofrécelo en holocausto para mí. Abraham subió a ese monte y él lleva su hijo Isaac, cargando la leña, pone la leña ahí, pone a su hijo encima de la leña y levanta el cuchillo para degollar a su hijo cuando escucha una voz, y la voz que escucha le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Dios le dice, yo sé por estas acciones que tú temes a Dios. Vemos también que Jacob tuvo un sueño. Jacob, cuando había salido de su casa y había ido, que iba en búsqueda de Labán, iba a las tierras de Labán. Cuando él iba en ese camino, él se acostó en un lugar, puso una piedra como su almohada y ahí tuvo un sueño. Y en este sueño él vio una escalera apoyada en la tierra, en el cielo, y en el sueño él miraba ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y cuando él estaba mirando esta visión, él escuchó que le habló Dios, que le dio una promesa, y Dios le dijo, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, yo voy a ir contigo, y toda esta tierra donde estás aquí ahorita te la voy a dar como herencia. Le prometió que le iba a dar una bendición grande, sus generaciones iban a ser numerosas como la arena del mar, iba a tener bastante descendencia, y sobre todo ello él le prometió que lo iba a proteger en su camino, iba a estar con él. Y cuando Jacob despierta del sueño, él dice, ciertamente Dios estaba en este lugar y no me había dado cuenta. Jacob se da cuenta en ese momento que el sueño es porque Dios estaba ahí, Dios estaba presente. ¿Y qué dice después Jacob cuando se da cuenta que Dios está ahí? Y después dice, y con temor añade, cuán asombroso es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Con temor Jacob reconoce que él está en un lugar donde está la presencia de Dios, es casa de Dios, puerta del cielo, y él entonces tiene que reconocer ahora que Dios está presente, tiene que responder con ese temor a Dios. Vemos también en la historia de Éxodo, cuando el pueblo está siendo preparado para salir de Egipto, está siendo preparado, Dios está haciendo los preparativos para que esto suceda. Faraón manda matar a todos los niños que están naciendo, los niños hebreos los manda matar porque quería que muriera Moisés, no quería que naciera Moisés. Sabía que venía, pero no sabía quién era, pero sabía que un niño iba a nacer que los iba a librar. Entonces manda a matar a todos los niños, y le dice Faraón a las parteras, maten a todos los varones que le nazcan a las hebreas. ¿Y qué dice? Éxodo capítulo 1 versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Estas parteras egipcias fueron temerosas de Dios, temieron a Dios, tomaron una acción basado en eso y Dios les prosperó. Abdías, el mayordomo del rey Acab, la Biblia lo llama varón temeroso de Dios, porque este hombre, mayordomo del rey Acab, él escondió a profetas, a 100 profetas de Dios, porque Jezabel, la reina, los buscaba para matarlos. Y a él, la Biblia lo nombra como varón temeroso de Dios. A Cornelio, el centurión, que era centurión de la compañía de la italiana, este hombre lo reconoce la Biblia en el libro de los Hechos como un varón piadoso y temeroso de Dios, porque él daba mucha limosna y porque oraba diariamente con toda su familia.
Entonces lo que estamos viendo en todos estos repasos de estos personajes bíblicos, que ellos están respondiendo a Dios con un temor de Dios, un temor que es diferente, un temor que informa su actitud, un temor que informa en la manera que ellos se van a presentar delante de Dios, un temor que informa la manera que ellos van a vivir delante de Dios. Malaquías capítulo 2 versículos 4 y 6. Dios, hablando por voz del profeta Malaquías, está dando una palabra a los sacerdotes, a la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, y les dice esto: así sabréis que yo os envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que me temiera. Y él tuvo temor de mí y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la maldad. Mire la manera que Dios está hablando acerca del temor de Dios. Él dice que el pacto que hizo con Leví fue un pacto de vida y de paz. Y cuando Él hace esto, Él hace para que teman delante de Dios. Y el temor que les está diciendo que tengan es que guarden reverencia ante el nombre de Dios. Que pongan a Dios sobre todas las cosas, que Dios sea el único nombre que esté por encima de todo. Que guarden la ley de verdad en su boca, que no hablen iniquidad y que vivan en paz y en justicia, andando con Dios y hacer a muchos apartar de la maldad. Esta es la manera en que Dios está presentando el temor de Dios. Esto es la manera en que Dios le está diciendo: esto que yo estoy haciendo con ustedes no es para causarles un miedo emocional, es para una promesa de vida y de paz. Una promesa de vida y de paz. El temor entonces de Dios para nosotros no viene de una respuesta emotiva, viene de una respuesta espiritual. Cuando nosotros vemos que el temor de Dios en nosotros debe provocar en mi vida una respuesta espiritual, lo que me está invitando a pensar es que yo necesito entender este temor no como algo que domina mi espíritu por mis emociones, sino que mi espíritu domine mis emociones por medio del poder de Dios. No dejarme ser dominado por mis emociones, sino que mi espíritu domine mis emociones. Que sea todo lo contrario, que sea lo opuesto. Cuando yo entonces respondo espiritualmente ante el temor de Dios, me doy cuenta que Dios hace esto y me da este temor porque quiere presentarme, quiere darme, quiere llenarme de una vida de paz y de amor. Una vida llena de paz y de amor. Mire, hermano, piénselo de esta manera. Si yo vivo bajo la ley de verdad, o sea, los mandamientos de Dios, así como Dios se los dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y después les dijo Moisés, Dios ha venido para poner su temor en ustedes. Les está dando los mandamientos, les está dando la ley, les está diciendo: estos son los preceptos por los cuales ustedes tienen que vivir su vida. Vivan bajo estos mandamientos. Y para mí, hermanos, el temor mío, el temor espiritual, la respuesta del temor espiritual debe ser: si yo vivo fuera de las ordenanzas de Dios, entonces mi vida no está segura. Para que mi vida esté segura, para que yo pueda vivir en una oportunidad de paz, de vida llena de amor, tengo que vivir dentro de las ordenanzas de Dios. Tengo que vivir dentro de los preceptos que Dios tiene para mi vida. Tengo que vivir
vivir dentro de los mandamientos que Dios ha preparado para mí. El miedo para mí debe ser que si yo vivo fuera de los mandamientos de Dios, si yo vivo fuera de la verdad de Dios, si yo vivo fuera de lo que Dios pide de mi vida, entonces pobre de mí, entonces mi vida está perdida, no tengo dirección clara y yo en ese momento vivo en miedo emotivo. Pero cuando yo vivo dentro de los reglamentos de Dios, dentro de las ordenanzas de Dios, dentro de la verdad que Dios tiene para mi vida, yo puedo estar seguro, amado, que yo soy temeroso de Dios, porque yo vivo dentro de lo que Dios ha preparado para mí. Cuando yo vivo dentro de los mandamientos divinos, cuando yo vivo dentro de las ordenanzas divinas, cuando yo vivo dentro de las bienaventuranzas divinas, yo estoy seguro que Dios está en control. Dios ha preparado todo esto para mí. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos nosotros hacer la diferencia entre este miedo emotivo y el temor a Dios? Y escoger el que queremos hacer. Bueno, cuando a mí me llega ese pánico, cuando a mí me llega el miedo emocional, en mi emoción estoy sintiendo miedo, en ese momento yo tengo que parar y pausar y decir, ¿de dónde viene este miedo? ¿De dónde viene? Y hacerme la pregunta y empezar a hacer mi análisis. ¿Qué es lo que está provocando en mí una respuesta emocional? Donde siento que estoy perdiendo el control, donde siento que tengo que ir a comprar papel higiénico, donde siento que ir a comprar todas las cosas por miedo que me voy a tener que quedar encerrado. ¿Qué es lo que está provocando eso en mí? ¿Es una respuesta espiritual o es una respuesta emocional? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Y cuando yo puedo hacer este análisis, entonces yo puedo determinar, es esto que me está causando miedo. Es el coronavirus que me está impactando mi emoción, mi respuesta emotiva, mi respuesta emocional, que está provocando en mí un desespero, en mí está provocando ansiedad, en mí está provocando un espanto. Bueno, ahora yo puedo parar y decir, eso no viene de Dios. Eso está fuera de los parámetros que Dios quiere para mi vida. Dios no quiere eso para mí. Entonces, ahora yo tengo que pararme y decir, ahora yo voy a escoger. No te voy a hacer caso a ti. No me voy a inclinar a ti. No voy a dejar que tú domines mi vida. No voy a dejar que tú domines mi pensamiento. No voy a dejar que tú domines mi espíritu. Ahora me paro en lo que yo sé que es fortaleza para mí, el poder de Dios en mi vida. Yo decido a quién voy a temer y no te voy a temer a ti, virus. Voy a temerle a Dios que ha preparado vida abundante para mí. ¿Cómo hacemos esto? Qué bueno que lo pregunto. Jesús le está diciendo en Mateo capítulo 10, en el versículo 32 y 33, Jesús continuando, dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús está diciéndonos ahora cómo nosotros podemos escoger, cómo nosotros podemos echar mano y decidir que vamos a vivir en el temor de Dios. Cuando Jesús está hablando aquí a sus discípulos, cuando los está preparando por las persecuciones que iban a venir, les está diciendo, no tengan miedo a todos aquellos que pueden hacerte daño a tu cuerpo. Tú eres más valioso que todas las cosas que están en esta tierra, más valioso que los pájaros, más valioso que cualquier cosa que mi Padre tiene bajo su control. No tengas miedo de eso. Vive en el temor de Dios. Vive en el temor de aquel que puede decirte que tú eres salvo y llevar tu alma al cielo, a la vida eterna. Vive en temor de aquel que está contigo, aquel que ha preparado todas las cosas. Vive en el temor de Dios. Sé temeroso de Dios.
¿Cómo es que está diciéndonos esto? Bueno, los dice de esta manera. Cualquiera que me negare delante de mi Padre, dice Jesús, yo también le voy a negar. Y cualquiera que me confesare, yo también le voy a confesar. Jesús está diciendo, si tú vives dentro de los parámetros que yo te he dado por medio de mi palabra, si tú vives dentro de las enseñanzas que yo te he dado por medio de mi palabra, entonces tú estás viviendo temeroso de Dios. Pero si tú vives fuera de esto, me estás negando. Estás diciendo que yo no valgo. Estás diciendo que yo no importo para tu vida. Estás diciendo que no me necesitas. Y si me estás diciendo que no me necesitas, pues le voy a decir yo también al Padre que tú decidiste vivir fuera de los parámetros divinos. Jesús está diciendo, yo también le voy a decir a mi Padre, no quiso vivir dentro de las enseñanzas divinas. No quiso vivir dentro de lo que yo había preparado para ellos. La decisión es nuestra. ¿Cómo queremos vivir? Ahora mire, hermano, lo hermoso de todo esto. El proverbista dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para nosotros saber cómo escoger cuál temor, el miedo emotivo o el temor a Dios, para nosotros poder saber cómo escoger, tenemos que entender cuál es ese temor de Dios. Tenemos que entender que el temor de Dios para nosotros no es para causarnos miedo emocional, sino para causarnos una seguridad espiritual. Seguridad que sabemos y entendemos quién es ese Dios todopoderoso. Seguridad que sabemos que Dios tiene todo en control y Él tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Por lo tal vivimos como dijo Dios en el pacto con Malaquías por medio del profeta Malaquías, para vivir una vida de paz, una vida llena de vida y de paz, para vivir con el temor de Dios. Que nosotros podamos vivir con la ley de verdad en nuestra boca, no hablando iniquidad, sino que andando en paz y en justicia, y para hacer a muchos apartarse de la iniquidad. En otras palabras, nos está diciendo, tenemos que vivir como cristianos que sabemos de dónde viene nuestra salvación. Tenemos que vivir como cristianos seguros de quién es aquel que nos ha prometido la vida eterna. Tenemos que vivir como cristianos seguros, sabiendo que nuestra fe está puesta en Dios y que Dios está en control. Y cualquier cosa que pase en este mundo, Dios es el que tiene poder para dar vida y para quitarla. Dios es el que está en esa autoridad, no el ser humano. Dios es el que está en control. Y cuando yo entiendo esto, hermanos, cuando yo sé esto, entonces mi intelecto me dice, yo escojo el temor de Dios más que cualquier miedo que pueda venir a atacar a mis emociones. Yo puedo escoger responder espiritualmente ante cualquier emoción que se me está levantando. ¿Y sabe por qué, hermanos? El apóstol Pablo lo dice de esta manera: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, si andamos llenos del Espíritu Santo, ese sentido emocional no va a dominar mi vida. Esa respuesta emocional no va a tomar control de mí. Más bien mi espíritu, con el poder del Espíritu Santo, va a decir: este es momento de responder con el temor de Dios, no miedo al virus. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tú puedes dominar tus emociones. Tú lo puedes hacer. Lo podemos hacer en el nombre de Dios. Porque el que está con nosotros es más fuerte que el que está en contra de nosotros. Hay más fuerza en nosotros. Porque nosotros los cristianos vivimos temerosos de Dios, reconociendo que Dios está con nosotros. Y no queremos salirnos de los parámetros que Dios ha establecido para su pueblo. Yo no quiero vivir fuera de la cobertura de Dios.
Yo no quiero que tú vivas fuera de la cobertura de Dios. Eso es vivir en el temor de Dios. No te salgas del amparo divino que está sobre tu vida. Ahorita Dios está sobre ti. Dios está contigo. Tenlo por seguridad. Ármate de esa fe. Llénate del poder del Espíritu y reconoce que al único que hay que temer es a Dios, Jehová de los ejércitos. Es al único donde nosotros vamos a decir: aquí es donde yo estoy viendo que hay poder más grande que todas estas amenazas aquí en la tierra. Hermano, el temor a Dios es una actitud espiritual. Vivir en el temor a Dios es una actitud espiritual. Tenemos que vivir sabiendo que Dios está con nosotros. Por lo tal, no tenga miedo de lo que pueda hacerte daño, de lo que pueda afligir tu carne. Dios está contigo. Tomémonos de la mano de Dios. Démosle una vuelta al miedo. Usémoslo como una arma. Ese momento cuando usted sienta: tengo que tener precaución, tengo que tener cautela, tengo que tener cuidado. Ese es el momento para que usted empiece a orar y reflexionar y decir: oh no, ahora tengo que llenarme del Espíritu Santo. Tengo que llenarme del poder de Dios. Porque al único que yo escojo temer es a Dios. Y así sea. Amén. Dios les bendiga, amados. Gracias por continuar con nosotros, hermanos. Vamos a iniciar con las ofrendas, ¿verdad? Es importante que usted pueda también ofrendar desde la comodidad de su casa. Hay dos partes dentro de la iglesia, dentro del culto, que nosotros podemos dar, ¿verdad? Y la primera es cuando usted adora, usted da a Dios. Y la segunda parte es cuando usted ofrenda, ¿verdad? Es importante entonces unirnos en este momento para poder usar los diferentes medios que nosotros tenemos a disposición. De hecho, le van a aparecer en su pantalla para que pueda usar los diferentes medios que tenemos. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta o cómo hacerlo, entonces puede contactarse con nosotros para poderle ayudar con muchísimo gusto. Dice 2 Corintios 8:3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Así que es importante que, a pesar de las situaciones que muchos estamos viviendo, Dios ha sido fiel con nosotros, nos ha bendecido, nos ha proveído, y entonces es bueno que podamos dar un poquito de lo que Dios nos ha dado. Así que use los diferentes medios. Mientras el grupo entona la siguiente alabanza, usted puede hacerlo sin ningún problema. Somos hijos de Dios.
Gracias, hermanos, por haber participado de este hermoso privilegio de poder dar las ofrendas y los diezmos según lo que Dios puso en su corazón. Vamos a orar por esto, para que Dios siga bendiciendo nuestra vida y de esa manera nosotros podamos cumplir también todos los compromisos que tenemos como iglesia. Hay cosas que hay que pagar, ¿verdad? Y gracias por hacer partícipe de esto. Señor Jesús, gracias por la bendición que nos has dado de poder ayudar, Señor, en las ofrendas, en los diezmos. Gracias porque tú nos has proveído, tú has sido fiel, Señor, nos has dado vida, nos has dado salud, nos has bendecido con cualquier abundancia, Señor. Y en este momento, gracias porque cada hermano dio conforme a su corazón. Gracias porque tú pusiste en el corazón de ellos la disposición de poder ofrendar. Señor, te pedimos que tú multipliques la ofrenda que ha dado y de esa manera, Señor, nosotros podamos seguir adorándote. Gracias, Señor, por este servicio que nos diste. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. La iglesia no es la iglesia completa si usted no está. Así es que les doy gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Les doy gracias por mantenerse conectados con nosotros a través de toda esta pandemia. Y les doy gracias por ser miembro de nuestra congregación. Quiero invitarle a que siga conectándose con nosotros. Tenemos servicios virtuales entre semana. Las llamadas telefónicas los lunes y los miércoles a las 7 es un número que usted marca y ahí entra y juntos estamos teniendo un momento de devoción y oración juntos. Los jóvenes se reúnen los martes por videollamada. Los niños se reúnen los jueves por videollamada. Por favor, si usted tiene niños en su casa o conoce a algunos niños vecinos, denles el enlace para que puedan unirse a esa llamada de los niños. No los hagamos a un lado, son parte de nuestra iglesia. También necesitamos alimentarles. Así es que los niños tienen su videollamada los jueves también a las 7. Y como hoy estamos teniendo nuestro servicio de esta manera. Hermanos, yo les voy a pedir para que sigamos orando. Seguramente las cosas van a seguir cambiando. Las noticias están empezando a modificarse en la manera que van a dejar salir de la cuarentena. Vamos a estar orando para que Dios nos ilumine y nos guíe a través de toda esta etapa y sobre todo que Dios esté presente en nuestras vidas. Así es que les invito para que se mantengan conectados y nos despedimos en esta mañana. Vayamos. En el nombre de Dios, sabiendo que nosotros escogemos temer a Dios, vivir en el temor de Dios. Escogemos vivir bajo la cobertura divina, bajo el amparo divino. Escogemos vivir bajo esa protección. Vayamos en paz para hacer paz. Vayamos en amor para mostrar amor. Vayamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y así nos despedimos. Amén. Dios le bendiga, amados.